Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, gracias por permitirme ingresar una vez más. Vamos a continuar nuestro desarrollo y en esta ocasión vamos a ingresar a una nueva unidad, ¿sí? En esta ocasión vamos a desarrollar la literatura hispanoamericana, ¿sí? Vamos a empezar desde el modernismo y vamos primero a describir cada una de las características y la obra de Rubén Darío, ¿sí? Pero sobre todo primero vamos a ubicarnos, ¿no? Es decir, ¿por qué empezar desde el modernismo? ¿En qué etapa de la historia literaria se ubica el modernismo? Una vez, luego que veamos a Rubén Darío, ingresaremos a trabajar la poesía contemporánea, ¿no? Para centrarnos básicamente en 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Uh-huh. Muy bien, empezamos entonces. Recuerden ustedes, si tienen alguna duda, inquietud, por favor pueden plantear sus preguntas a través del chat. ¿Sí? Muy bien, nos vamos entonces. A ver, rápidamente, vamos a ser muy puntuales porque hay abundante información. Primero, nos ubicamos con respecto al modernismo, es decir, dentro de la literatura hispanoamericana, ¿no? ¿Cuál es el valor del modernismo? Primero trazamos una línea, ¿sí? Y vamos a ubicar al modernismo aquí en este punto. Como ustedes recordarán, el modernismo se va a desarrollar entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Más o menos la fecha tentativa o las fechas tentativas son 1880, 1920, ¿no? Este es el periodo en el que se ubica el modernismo. Muy bien. Este movimiento es una suerte de parteaguas entre una etapa y otra. La primera etapa nos estamos refiriendo a la etapa colonial de nuestra literatura, ¿sí? La característica principal, digamos, de este momento, el periodo colonial, es el carácter dependiente de nuestra literatura hispanoamericana. Dependiente en el sentido que los escritores toman como modelo la tradición española principalmente. Y es más, los escritores mismos tienen una aspiración que es la de participar dentro del sistema literario español, es decir, anhelan, ¿no?, ser parte de la tradición española. En el otro lado tenemos nosotros, ¿sí?, la literatura hispanoamericana del siglo XX, ¿no? Una literatura que va a buscar sobre todo una identidad, ¿sí? Esta identidad, por supuesto, va a empatarse con la conciencia hispanoamericana, ¿sí? Aquí el escritor lo que busca es encontrar una autenticidad que lo identifique sobre todo con el entorno hispanoamericano. Entonces estamos hablando de dos momentos totalmente opuestos en nuestra literatura. En medio está el modernismo. En ese sentido, el modernismo va a ser este movimiento que va a abrir esta etapa de la literatura hispanoamericana en el siglo XX, ¿sí? Y rompe con la tradición anterior, ¿no? Esa es la gran importancia que tiene el modernismo hispanoamericano, ¿sí? Como veíamos, el modernismo se desarrolla entre 1880 y 1920 y va a ser considerado como el primer movimiento literario que surge en Hispanoamérica. Eso no quiere decir que antes del modernismo no hubiera literatura, por supuesto que sí, pero como lo estábamos describiendo hace un momento, esa literatura se caracterizaba por un carácter dependiente, imitativo. En cambio, el modernismo va a buscar la originalidad, la autenticidad, y eso se va a reflejar también en la literatura del siglo XX, ¿no? La literatura contemporánea. Y tal es el influjo o la fuerza del modernismo que llega inclusive a influenciar a escritores españoles, ¿no?, que se presentan a fines del siglo XIX. Muy bien, eso es a grandes rasgos el modernismo. Ahora, no se puede entender la plenitud del modernismo si no consideramos también el contexto en el que florece el modernismo. Básicamente, lo que en gran medida va a permitir el florecimiento del modernismo es la etapa de modernización que atraviesa
Hispanoamérica a fines del siglo XIX. La idea es muy concreta. Salimos de un periodo colonial de 3 siglos, cuyas fuentes esenciales es España, ¿no? Es el mundo español, de tal manera que en el siglo XIX, cuando se producen las guerras de independencia, como bien saben ustedes, las naciones, si bien se desligan, ¿ah?, en cuanto a lazos políticos de España, mantienen los modelos coloniales tanto a nivel económico como a nivel social, inclusive cultural, ¿no? Esto va a continuar a lo largo del siglo XIX hasta que a fines de ese siglo empieza una ruptura en todas esas dimensiones. Una ruptura debido a qué? A las transformaciones económicas que se están produciendo, ¿no? A lo largo del siglo XIX empiezan a ingresar nuevos capitales franceses, ingleses, norteamericanos, que por un lado desplazan, ¿no?, el esquema colonial español y por el otro lado imponen, ¿sí?, un proceso de modernización, de industrialización muy intenso en Hispanoamérica, ¿no? Lo cual reconfigura a fines del siglo XIX todas las otras dimensiones de nuestra realidad hispanoamericana, es decir, ese embate de lo económico, de lo capitalista, lo industrial, trae consigo transformaciones culturales, sociales, políticas dentro del mundo hispanoamericano. ¿Sí? En el caso del arte, en el caso de lo cultural, ¿sí?, empieza a surgir una conciencia mercantil con respecto al arte, ¿sí? Es decir, recuerden ustedes, dentro de ese sistema capitalista, ¿sí?, el arte va a transformarse en una mercancía, ¿no? Porque el objetivo, ¿sí?, ahora del artista es sobrevivir en un sistema, ¿no?, que se constituye sobre la base de la producción, ¿no? Entonces, eso transforma al arte, ¿sí?, en una mercancía, ¿no? Ya el artista, pues, en un trabajador, ¿no? Un trabajador en un asalariado del arte, ¿sí? Muy bien, ese es el contexto en el que va a florecer el modernismo, ¿sí? Veamos ahora, en ese sentido, ¿no?, algunos aspectos puntuales que ya habíamos estado nosotros mencionando, ¿no? Por ejemplo, el artista ya no tiene la protección de los mecenas, ¿no? Esto, repito, debido a la irrupción de un sistema, el capitalista, el industrial, que digamos, desplaza, ¿no?, esas clases aristocráticas, ¿no?, esas clases nobles que eran las que desde el Renacimiento protegían a los artistas, ¿no?, con el mecenazgo, ¿no? Ahora surge una clase social, la burguesa, ¿no?, cuya lógica, ¿no?, de mercado desliga responsabilidades con respecto al arte y al artista, ¿no? En ese sentido, el artista se encuentra desamparado en medio de un ambiente capitalista, industrial, y en medio de un mercado artístico, ¿no?, donde las obras tienen que subastarse y donde el artista tiene que subsistir. El arte no le es suficiente, por lo tanto el artista tiene que encontrar otros modos de subsistencia, ¿no? La gran mayoría se va a dedicar, por ejemplo, al periodismo, ¿no?, donde va a desarrollar, ¿no?, un espacio donde va a desarrollar la práctica de la escritura, ¿no? Pero será su medio de subsistencia, ¿no?, para poder así crear sus obras de arte. Entonces el artista cambia, ¿no?, en cuanto a su modalidad, su práctica, ¿no?, y cambia también en ese sentido su concepción del arte. Todo esto provoca que el artista se sienta marginado. El artista modernista es un ser marginado, ¿no? Marginado no solamente por una sociedad que ya no lo acoge, ¿no?, como en los siglos anteriores, ¿no?, a través del mecenazgo, la protección de la nobleza. El artista ya no es acogido, ¿no? El artista ahora tiene que sobrevivir. Pero también el artista es marginado porque desprecia la sociedad, ¿sí?, esa sociedad moderna. El modernista rechaza el gusto popular, el gusto vulgar, ¿no?, la época, ¿no?, porque la cuestiona, ¿no? Y la cuestiona precisamente a partir de
la situación y los efectos que provoca en torno a la producción artística, ¿no? Esta idea del arte como mercancía, ¿no? Del artista como un productor, ¿no? Entonces, ese ambiente es el que va a provocar, ¿no? La definición del modernismo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Cuáles son esas características que que va a definir al modernismo hispanoamericano? ¿No? Vamos a explicarlo, ¿ya? Tomando en cuenta el contexto que acabamos de definir. Empezamos por acá con el cosmopolitismo, ¿ya? Vamos a tratar de darle una secuencia lógica a esta idea. El cosmopolitismo, ¿ya? La palabra cosmopolitismo, ¿ya? Nos alude a dos ideas que se vinculan. Cosmo, ¿no? Que nos refiere a la idea de el mundo, el universo, ¿no? Y polis, que nos habla de la ciudad, de la participación, ¿no? Ciudadana del ser humano. Cosmopolitismo, entonces, es la conciencia de el sujeto, ¿no? Como partícipe del mundo y del universo, ¿sí? Esto tiene que ver con lo siguiente. El artista modernista, ¿ya? Está saturado de la tradición española. Recuerden lo que les decía hace un segundo, ¿no? Antes del modernismo, la fuente principal es la tradición española. Ahora, sucede que esa tradición española en el siglo XIX ya viene inclusive desgastada porque hay una profunda crisis en todos los aspectos en España, a nivel social, cultural, económico, político. España está en decadencia. Entonces, no hay una renovación intensa en la tradición española en el siglo XIX, algo que se contrasta, notablemente con Europa, ¿no? Mientras Europa, sobre todo en Francia, el arte está abriendo nuevos rumbos, nuevos caminos que lo va a llevar al siglo XX, a las vanguardias, ¿no? España vive rezagada con su mirada hacia el pasado, hacia el siglo de oro. Entonces, no hay renovación. Esa misma, ese mismo cansancio, ese mismo desgaste que ya existe en España es lo que nos llega también a nosotros. Y entonces los artistas hispanoamericanos, ¿no? Ven esa tradición española como obsoleta. Entonces rompen con esa tradición, la abandonan y buscan nuevas fuentes, ¿sí? De creación literaria. Y eso significa una búsqueda, una apertura a nuevas tradiciones, a nuevas expresiones estéticas, ¿no? Principalmente la europea, principalmente la francesa, digamos, y la norteamericana. Entonces, se abre esta visión universal del escritor. Ya no es el escritor colonial que solamente tenía su mirada puesta en la tradición española, sino que el modernista es un personaje que busca absorber todas las expresiones, todas las tradiciones modernas, nuevas, que están desarrollándose a fines del siglo XIX. Es cosmopolita. Esa es la actitud que va a marcar al escritor modernista. Y aquí vale subrayar esa palabra, actitud, ¿sí? Porque el cosmopolitismo en el modernismo es una actitud, es una forma de ser, no es un tema, ¿ya? Sino es una, una acción por parte de los escritores. Bien, ahora, esa acción, ese cosmopolitismo, va a llevarnos al otro rasgo importantísimo del modernismo, que es el sincretismo. Definamos primero, ¿qué es el sincretismo? Sincretismo viene de síntesis, ¿sí? Síntesis, ¿eh? Unión, asimilación para crear, ¿sí? Para aportar, ¿sí? La novedad, ¿eh? Vayamos al ejemplo. El escritor modernista, en esa actitud cosmopolita que mencionábamos hace un momento, se abre a un conocimiento nuevo. Entonces abandona la tradición española y busca, por ejemplo, en la tradición francesa,
expresiones como el simbolismo, como el parnasianismo, el decadentismo, el naturalismo y otras expresiones estéticas más, de las cuales el escritor modernista aprende, ¿sí? Y recoge recursos y elementos. Es en ese punto cuando el escritor recolecta, ¿sí?, esa gama de tradiciones, es en ese punto donde el escritor asimila esos aportes. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de crear un estilo propio, ¿ya? Es decir, es como la metáfora que empleaba un escritor modernista cuando hablaba de su poesía, ¿no? Decía que su poesía era como la paleta de los pintores, ¿no? Era una poesía donde cabían todos los colores, ¿no? Es decir, todas las tendencias, todos los estilos, ¿no? Y así como en la paleta del pintor, ¿no?, esos estilos se combinan, como los colores que se combinan, ¿no? El artista modernista sintetiza esos aportes, ¿no? Y es en esa síntesis, en esa asimilación, donde crea su estilo propio, el estilo modernista, ¿no? Es por eso que cuando uno estudia, por ejemplo, a un escritor modernista, uno no lo puede encasillar como simbolista o como parnasiano o como decadentista o como naturalista o como etcétera. No, porque los escritores modernistas no se definen por una tendencia, sino se definen por la manera como sintetizan, combinan esos elementos para lograr crear su estilo, ¿no? Por eso cuando vemos nosotros a un escritor modernista podemos encontrar en él todas esas tendencias. Si nos acercamos a Rubén Darío, ¿no?, cuya tendencia poética está más cercana al simbolismo, no podemos dejar de ver, por ejemplo, en la poesía de Darío también la influencia del naturalismo, la influencia del parnasianismo, la influencia del decadentismo y otras expresiones más, ¿sí? Entonces, de eso se trata el sincretismo y además es uno de los rasgos claves del modernismo, porque no olviden lo que señalábamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué es importante el modernismo hispanoamericano? Porque es el primer movimiento que propone un estilo propio, original, poético en Hispanoamérica, ¿no? Y eso es producto de este fenómeno del sincretismo, ¿no?, donde el escritor, repito, fusiona diversos recursos, ¿sí?, que toma de las nuevas tradiciones para crear su propio estilo. ¿Mm? Muy bien, ahora, ¿de dónde nace ese impulso para crear su propio estilo? Viene de acá, esta otra característica, el hispanoamericanismo. Recuerden lo que les mencionaba hace un momento cuando les planteaba esa línea de tiempo, ¿no? Antes del modernismo, la conciencia del escritor es una conciencia colonial, porque su aspiración principal es la de pertenecer al mundo español. En cambio, después del modernismo, o durante el modernismo, mejor dicho, ¿no?, a fines del 19, el interés del escritor es reforzar la conciencia hispanoamericana, es identificarse como un escritor hispanoamericano. Y en ese sentido hay una cuestión de identidad supranacional que define, ¿sí?, que constituye, ¿sí?, el modernismo hispanoamericano. De ahí es de donde nace ese espíritu sincrético, ese espíritu cosmopolita del escritor modernista, ¿no? Entonces, eh, estas tres características que hemos descrito se pueden claramente vincular de esa manera. Muy bien, veamos ahora las otras dos características del modernismo, el esteticismo, ¿no? Para interpretar esta cuarta característica del modernismo, hay que recordar el contexto de modernización que atraviesa Hispanoamérica en ese momento, ¿no? ¿Por qué es importante recordarlo? Porque habíamos dejado hace un momento al escritor, ¿no?, al escritor modernista en una situación inédita, ¿no? Desde el Renacimiento, es más, ¿no?, si nos vamos inclusive más atrás del Renacimiento, el artista, ¿no?, en la antigüedad era un ser, no diré divino, pero
que tenía un rango superior, ¿no? En el Renacimiento, el artista se convierte en parte de la corte, ¿no? En el protegido de los nobles, ¿no? Pero cuando acaba esa época y llega este mundo de la modernidad, del capitalismo, la burguesía, el artista pierde ese rol, ¿sí? Digamos, elitista que había mantenido, y entonces ingresa a ese sistema de producción, ¿no? Que lo degrada, ¿no? Porque convierte al arte en mercancía y al artista, ¿no? Lo convierte en una suerte de trabajador, ¿no? De la escritura. Entonces, esa situación para el artista modernista es degradante en torno al arte. El arte pierde su valor estético. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado por su valor comercial, ¿no? Es en ese punto donde el modernista reacciona con el esteticismo. ¿Por qué el modernismo es esteticista? Porque precisamente a través de esa actitud busca exaltar la dimensión estética del arte, ¿sí? Una dimensión que en los tiempos modernos se ha desplazado, se ha perdido, se ha trastocado, ¿sí? Por el valor suntuario, por el valor lúdico, por el valor mercantil que se le adjudica a la obra de arte en estos tiempos, ¿no? Entonces, de ahí la reacción esteticista del escritor modernista, ¿sí? Muy bien, ahora, no, y por eso el artista modernista apela a reflejar estos valores, ¿no? De armonía, de belleza, ¿no? Y por eso su estilo tan rítmico, melódico, cargado de imágenes, ¿no? De referencias. Muy bien, ese tipo de recursos, ¿sí? Nos va a llevar al exotismo, ¿ya? El exotismo no es otra cosa que una forma de esteticismo modernista, ¿ya? El exotismo, la palabra en sí, exótico, se refiere a lo raro, ¿sí? A lo no común. Esa es la idea central de la palabra exotismo. Eh, pero dentro de la visión modernista, el exotismo va a encarnar la belleza, ¿no? Va a buscar encarnar la belleza, porque la belleza es rara porque en los tiempos que rodean al modernista, ¿no? Porque son tiempos son tiempos pragmáticos, ¿no? Son tiempos degradados. Entonces, para el modernista la belleza es exótica, ¿no? Y va a representar precisamente ese exotismo de la belleza a través de referencias, ¿sí? De personajes o espacios alejados en el tiempo o en el espacio, ¿no? Se suele interpretar esta actitud modernista como una suerte de fuga de la realidad, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que cuando se empieza a definir el modernismo, es decir, los primeros estudios sobre el modernismo, sobre todo a inicios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, hasta entrado inclusive ya la segunda mitad del siglo XX, se veía el modernismo de manera negativa, ¿no? Se veía el modernismo como una suerte de expresión retórica vacía, ¿no? Y por eso al exotismo modernista se lo consideraba como una forma de fuga. El artista niega la realidad, se oculta, ¿no? Cierra sus ojos a la realidad, lo cual no es cierto en realidad, ¿no? Sino que precisamente el exotismo es la reacción del escritor frente a una realidad que considera agreste, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo plantea el modernista esa reacción? Pues a través de presentar en sus obras elementos que expresen la belleza, pero que sean raros. Por eso la poesía y el mundo, ¿no? Ese mundo, ese universo modernista está poblado de cisnes, de pavos reales, de castillos, de princesas, de ninfas, ¿sí? De diosas, de faunos, ¿sí? Es decir, elementos que transmiten la belleza y la energía, ¿sí? En el mundo modernista no hay monstruos, ¿no? Los valores exóticos se concentran siempre
en la expresión de la belleza. Ahora, aquí una pequeña nota a pie de página para tener siempre en cuenta esta idea, ¿sí? No hay que olvidar que el concepto de belleza que manejan los modernistas lo toman del parnasianismo, que es un movimiento francés que aparece a mediados del siglo XIX, el cual a su vez toma sus valores estéticos de el arte clásico. Entonces, de ahí esta referencia o este modo de entender la belleza por parte del modernismo, ¿ya? Y que es la que nos ha legado a nosotros, ¿sí? La belleza clásica. ¿Ya? Muy bien, entonces, así tenemos nosotros al modernismo, ¿no? Representado en estas 5 características que lo definen, ¿no? No solamente como un movimiento continental, sino también como un movimiento que responde a una situación inédita, ¿no? Para el escritor. Muy bien. Vamos ahora a hablar del principal representante del modernismo hispanoamericano, ¿sí? Rubén Darío, ¿no? Se dice de Rubén Darío que es el iniciador del modernismo, pero en realidad eso es una idea puesta en debate, ¿no? Si el modernismo es una expresión de Darío o es en realidad un movimiento que se alimenta, ¿no? De diversos aportes. Es todavía parte de un debate, pero lo que es indiscutible es la importancia de Rubén Darío dentro del modernismo. Es él el máximo representante del modernismo hispanoamericano, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en él está la renovación de la lírica hispanoamericana al crear, al darle forma, diríamos, a la estética modernista, al lenguaje, al estilo modernista. Él logra concretar, ¿sí? Un discurso, un estilo modernista, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a ver nosotros ahora, ¿no? Eso lo vamos a ver sobre todo en Azul, que es la novela perdón, que es el libro que nos piden trabajar hoy día. La obra más representativa dentro de esta línea, en el caso de Rubén Darío, es Prosas Profanas, ¿sí? Pero el temario nos pide hablar de Azul, que no es una obra menor. No quiero decir eso en realidad, sino que Prosas Profanas es la etapa de consolidación, ¿no? En cambio, Azul es la etapa de iniciación, es el momento del planteamiento, ¿no? De esta estética modernista. Desde esa perspectiva, hay que acercarnos a este libro Azul, ¿sí? Entonces, decimos de Azul, este libro publicado en 1888, decimos de él que es el libro que inicia el modernismo hispanoamericano. ¿Y por qué lo inicia? Porque introduce, propone un estilo nuevo. Y eso es lo que vamos a ver en un segundo. Pero ese estilo no viene de la nada. Rubén Darío no lo crea como un acto de magia, sino que toma, recuerden lo que decíamos, cosmopolitismo, sincretismo, pues Rubén Darío es un ejemplo de esa acción, digamos. Porque las principales influencias que Rubén Darío va a recibir o va a tomar son el parnasianismo y el simbolismo, ambos movimientos poderosos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Son los dos grandes pilares de la literatura del siglo XX. El libro Azul está compuesto por un conjunto de cuentos y un conjunto de poemas. Es decir, es un libro bastante singular en ese sentido, ¿sí? No lo podemos catalogar como un poemario, ni tampoco como un libro de relatos, ¿no? Tiene esa, esa particularidad, ¿no? Yendo por nuestra perspectiva, es decir, el estudio del modernismo, es necesario diferenciar entre el conjunto de poemas y el conjunto de cuentos en cuanto al aporte al desarrollo del modernismo. Y esto tiene que ver con el hecho de que los poemas, ¿sí? Eh, digamos, mantienen todavía lazos con el romanticismo, ¿no? Que es la etapa anterior dentro de la historia de la literatura hispanoamericana, es la etapa anterior al modernismo, ¿no?
los rasgos, los rezagos románticos se expresan en los poemas, ¿no? A pesar de que hay ciertos atisbos, digamos, de apertura en la poesía, predomina, ¿no?, los temas típicos del romanticismo, ¿no? El amor, la naturaleza, ¿no? Es en los cuentos donde Rubén Darío nos propone la innovación, ¿no? Y básicamente va a va a construir ahí los dos pilares, ¿sí?, sobre los cuales se yergue el modernismo hispanoamericano. El primero está en el estilo. En el estilo, Rubén Darío incorpora elementos poéticos modernistas. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo hay que tener muy en cuenta, ¿sí?, hay que tener muy en cuenta la diferencia entre lo que es el verso y la prosa dentro de la tradición, ¿no? El verso, ¿no?, la escritura típica de la poesía, por ejemplo, el verso se caracteriza sobre todo por la musicalidad, el ritmo, la abundancia de figuras, ¿sí?, que delatan los orígenes líricos de la poesía, ¿no?, el canto y la música. En cambio, la prosa, ¿no?, es por naturaleza rústica, llana, ¿sí?, sin ningún artificio, ¿sí?, lo cual delata sus orígenes burocráticos, ¿no?, que es de donde proviene la prosa. Muy bien, eso define, digamos, el verso y la prosa dentro de la tradición. Muy bien. ¿Qué es lo que nos propone Darío dentro de estos cuentos de Azul? Pues nos propone una prosa de rasgos poéticos, podríamos decir. Por eso decimos que incorpora elementos poéticos. ¿Qué quiere decir? Se trata de una prosa colorida, de una prosa rítmica, melodiosa, ¿sí?, cargada de diversos tonos, sonidos e imágenes, ¿no? Entonces, le da con eso Darío una nueva dimensión a la escritura literaria. Y eso es lo que va a fundar en gran medida el estilo modernista, ¿sí? Entonces, por eso tan importante Azul, tan importante Darío, porque configura, ¿no?, el espíritu modernista en ese estilo. El otro gran aporte de Rubén Darío está en el planteamiento de uno de los temas centrales del modernismo, la situación de rechazo al artista en el mundo moderno, ¿sí? Es una situación claramente identificable por los artistas de la época, pero es Darío el primero que le da cuerpo, que le da imagen, que le da sentido a esta idea, ¿no? La serie de relatos que contiene Azul desarrollan esa temática, ¿no? Uno de los relatos más recordados es el titulado El Rey Burgués, probablemente conocido por ustedes. Voy a ser muy puntual con el caso del Rey Burgués porque específicamente no lo pide el temario, pero lo vamos a usar como un ejemplo para explicar cómo lo plantea Rubén Darío. El Rey Burgués es una historia alegórica muy concreta. Un poeta ha ido hasta el castillo del rey, ¿no?, el rey burgués, ¿no?, la alusión es bastante clara ahí, a reclamar. El poeta reclama al rey porque el arte se ha vulgarizado, ¿no?, porque todos se creen artistas, ¿no? El poeta dice, hasta el farmacéutico compone poemas, hasta el farmacéutico me corrige, la gente, hasta el carnicero me corrige. No puede ser, dice el artista. Y le dice al rey, ¿no?, ¿dónde está el ideal? ¿No? ¿Dónde está el ideal? ¿No? Se refiere al valor estético de la obra de arte. El rey, como buen burgués, no le interesa ese valor estético, sino el valor práctico del arte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma al artista, ¿no?, y lo lleva, ordena que lo lleven al patio del castillo y le entregan al artista, al poeta, una caja con una manivela. Y le dicen al poeta, ¿no?, que tiene un oficio ahí, que es cada vez que el rey sale a pasear por los jardines, el poeta tenía que girar la manivela para que una música, unos valses, ¿no?, valses y galopas, dice el relato, ¿no?, que se refiere a la música popular, ¿no?, acompañe, ¿no?, el caminar del rey. Y el rey le dice, ¿no?, pieza de pan por pieza de música, ¿no?, lo cual cierra el contrato, ¿no?,
entre el rey y el artista, ¿no? Entonces, dentro de la visión del rey burgués, el arte tiene un fin práctico, ¿no? Y en ese sentido, la compensación inclusive, ¿no? Que se menciona ahí. Y el artista al final vive ahí condenado hasta que se muere inclusive, ¿no? Porque su trabajo en el jardín provoca que al final muera congelado después de una tormenta de nieve, ¿no? Entonces, en esa alegoría, Rubén Darío nos está planteando, ¿no? Está dibujando y de esa manera objetivando la situación que atraviesa, ¿no? La nueva, la inédita situación que atraviesa el artista a finales del siglo XX, ¿no? Y va planteando el gran tema, no solamente del modernismo, sino del arte en realidad en todo el siglo XX, ¿no? Que va a ser el gran debate, ¿no? En torno precisamente al oficio de la literatura, ¿no? Muy bien. Entonces, todos estos rasgos nos permiten a nosotros definir el valor de Rubén Darío dentro del modernismo hispanoamericano. Muy bien, con esto dicho, terminamos lo que concierne al modernismo hispanoamericano y nos vamos ahora a hablar de Pablo Neruda, ¿ya? Para esto, antes de ir a 20 poemas de amor, es importante primero que ubiquemos a Neruda, ¿ya? Porque hemos estado hablando del modernismo, pero Neruda no es modernista. Neruda es considerado uno de los tres fundadores de la poesía hispanoamericana. El primero, ya lo vimos, es Darío, ¿no? Los otros dos son César Vallejo y Pablo Neruda, los que sientan las bases de la poesía del siglo XX en Hispanoamérica, ¿sí? Estos poetas no solamente asimilan los grandes aportes de las vanguardias, sino que sobre todo reformulan de manera creativa, ¿sí? Esos aportes, ¿no? Ya lo veremos más adelante con Vallejo cuando hablemos de Trilce, de poemas humanos, ¿no? En el caso de Pablo Neruda, ¿sí? Ese aspecto no lo vamos a explorar mucho, ¿ya? Porque el libro que nos piden trabajar de él es 20 poemas de amor, ¿ya? ¿Qué sucede con 20 poemas de amor? Vamos rápidamente al libro, ¿ya? Porque el tiempo nos quiere ganar. Eh, Pablo Neruda tiene 4 etapas, o se suele clasificar el desarrollo de su poesía en 4 momentos. Ya no vamos a ir mucho al detalle en estos 4 momentos, solamente me voy a referir al primer momento, sí que es el momento de iniciación, es la etapa juvenil de Pablo Neruda, en la que sobre todo sobresale la temática amorosa, ¿no? ¿No? Como en poemas como Crepusculario, 20 poemas de amor. Aquí en esta etapa, ¿no? Es donde encontramos el libro que nos piden trabajar 20 poemas de amor. Y ponía un pero yo, porque en tal caso lo describo para un poco tener una imagen global de Pablo Neruda, porque la etapa más de mayores aportes de Neruda está en las siguientes, ¿no? En la etapa vanguardista, con residencia en la tierra, un poemario tan importante como Trilce de Vallejo, y una tercera etapa con un poemario que marca el camino para los escritores de las décadas posteriores, ¿no? Estamos hablando de canto general, ¿no? Que es una suerte de Biblia, ¿no? Podríamos decir para muchos escritores, muchos poetas de los 60 y de los 70, ¿no? Entonces ahí está el Neruda, ¿no? El que, el que se inserta dentro de la historia literaria. Eso no quiere decir que 20 poemas de amor sea un poemario inferior, ¿no? Sino que en realidad destaca 20 poemas de amor, ¿no? Dentro de este periodo de iniciación de Neruda, destaca como uno de los libros más importantes en habla castellana al hablar de temática amorosa. Es por ahí por donde se destaca este poemario, ¿sí? Analicemos entonces 20 poemas de amor desde esa perspectiva, ¿sí? Muy bien, el gran aporte el, el gran aporte, sí, claro, porque el gran aporte de 20 poemas de amor es la manera como asume el conflicto amoroso, ¿ya? Dentro de la tradición literaria castellana, por no ser muy general,
El planteamiento de la temática amorosa siempre se ha planteado a partir de los conflictos amorosos, ¿sí? ¿No? El amor imposible, el desprecio de la amada, la muerte de esta, ¿no? El rechazo de la sociedad, una serie de planteamientos, ¿no? Que provocan el conflicto amoroso, ¿no? Que es la sustancia de la poesía amorosa, sobre todo en la época moderna. El caso de Neruda sigue la misma línea, solo que el planteamiento del conflicto es novedoso, ¿ya? No es tan sentimental, sino es más racional, ¿ya? Veamos el tema central. Habla del amor, sí, ¿no? Hay un yo melancólico, contemplativo de la mujer amada, etc. Y hay un sentimiento de lejanía, que es lo que provoca precisamente la melancolía, ¿no? Del sujeto que habla en el poema, en el poemario, ¿no? Entonces, hasta ahí nada, digamos, fuera de lo común dentro de la tradición de poesía amorosa en la literatura castellana. Lo particular está aquí, en el tercer elemento, el fracaso de la comunicación. Claro, la idea, voy a ser muy puntual, es que el poemario nos plantea que la crisis que nos plantea el sujeto, o sea, que ese conflicto amoroso por la lejanía de la amada, se debe no a la distancia, es decir, la mujer no está lejos, no se ha separado, no lo ha abandonado, no se ha perdido, sino que la mujer en varios de los poemas que se plantean en el libro, la mujer está junto al sujeto, está con él, ¿no? La gran diferencia, ¿no? Sin embargo, es que el lenguaje, las palabras resultan siendo insuficientes, ¿no? Eso es lo que plantea de manera esencial o central el poemario, ¿sí? Permítanme ir con ustedes al cuadernillo de esta semana, ¿sí? Ahí ustedes tienen, por ejemplo, dos poemas, ¿no? Que son los más representativos de 20 poemas de amor. Vamos al poema número 15, por ejemplo, que me parece que es central a la hora de plantear el tema principal de este poemario, ¿no? Noten ustedes, miren, tan solo en el primer verso, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente, ¿no? En este primer verso ya tenemos los tres elementos, las tres variables, vamos a decir, del tema principal. Me gustas, el amor, ¿no? Cuando callas, que viene a ser el silencio, y el silencio es la renuncia a hablar, y esa renuncia tiene que ver con el fracaso de la comunicación, porque estás como ausente, tiene que ver con la lejanía, ¿no? Entonces, amor, lejanía, fracaso de comunicación, están plasmados en este primer verso, que es en realidad algo que está impregnando todo el poemario, ¿no? Y es el conflicto principal. Noten ustedes, permítanme un pequeño salto hasta este cuarteto del mismo poema, ¿no? Miren lo que dice o escuchen, mejor dicho, lo que dice la voz lírica, ¿no? Que lo vamos a llamar así. Dice, me gustas cuando callas y estás como distante, ¿eh? Silencio y lejanía. La amada no está descrita como extraviada, ¿sí? Sino es descrita junto al sujeto que habla. Sin embargo, el silencio que muestra expresa la lejanía, ¿sí? Por eso dice, me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Nuevamente el lenguaje pareciera ser impotente para poder alcanzar, ¿no? El espíritu, la voz del sujeto, en este caso, ¿no? Del sujeto femenino. Y luego el poeta dice, déjame que me calle con el silencio tuyo, ¿no? La propia voz lírica renuncia a la palabra y se entrega al silencio, ¿no? Y más abajo dice, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, ¿no? Una renuncia al propio lenguaje.
Entonces, lo que encontramos nosotros acá, ¿sí? Es este planteamiento, este conflicto amoroso, pero que tiene bases, ¿sí? Que tiene bases, eh, podríamos decirlo, en un elemento práctico, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje fracasa y ese lenguaje impide entonces la comunicación, la unión, ¿sí? Entre los dos sujetos, ¿no? Esa base, ¿sí? Es la que sostiene el poemario, ¿sí? Y por eso les decía hace un momento, ¿no? La singularidad de este planteamiento, ¿no? El poeta no nos presenta un conflicto amoroso según la tradición, ¿no? Sino desde un punto de vista, repito, práctico, nos plantea una manera racional, ¿sí? De introducir el conflicto amoroso, ¿no? A través del lado práctico del lenguaje, ¿no? Eh, este elemento racional de Neruda no es gratuito, le viene en realidad a él como influencia del neorromanticismo, ¿sí? ¿Qué es el neorromanticismo? Es una de las tendencias que se muestra a fines del siglo XIX, pero ¿qué es el neorromanticismo? Seguirán diciendo. Ustedes recordarán el romanticismo, ¿no? En líneas generales, se inicia a fines del siglo XVIII, ¿no? Y se extiende en la primera mitad del siglo XIX, eh, y luego es desplazado porque surgen nuevas tendencias, ¿no? El realismo principalmente, pero también otros movimientos que luego van logrando mayor amplitud, ¿no? Como el simbolismo, como el parnasianismo y otros. Pero a fines del XIX, inicios del XX, sobre todo, aparece nuevamente esta tendencia romántica, ¿sí? Pero va a tener una variante, ¿sí? Y es que el romanticismo que se expresa a inicios del siglo XX tiene influjo racionalista, ¿sí? Tiene un influjo racionalista. Y eso es lo que va a marcar, ¿no? A este neorromanticismo, ¿sí? Y es lo que sostiene precisamente la concepción amorosa de Pablo Neruda en 20 poemas de amor, ¿no? Por eso su poemario no es sentimental, ¿no? Su poemario expresa los sentimientos, las emociones muy bien, el conflicto, el amor, etcétera, pero tiene bases racionales, bases prácticas, digamos, en cuanto el uso del lenguaje como un medio, ¿no? De, de unión, de relación, de vinculación entre los dos sujetos, los dos amantes, vamos a decir, ¿sí? Entonces, la base neorromántica. Esa base neorromántica también, ¿no? Va a alimentar algunos temas que caracterizan a 20 poemas de amor. Estamos hablando no solamente del tono melancólico, sino la presencia de la naturaleza, ¿sí? Que va a ser muy importante, central, dentro de la configuración del mundo de este libro, ¿no? En el romanticismo, recuerden ustedes, la naturaleza es esencial porque se convierte en un medio a través del cual el romántico expresa sus emociones. Y eso mismo es lo que vamos a encontrar nosotros en 20 poemas de amor. La naturaleza como un objeto donde, como un medio a través del cual el poeta proyecta sus emociones, ¿no? En este caso, el deseo amoroso, ¿sí? La pasión, la tristeza, el deseo sexual, ¿no? Que también está muy presente dentro de 20 poemas de amor. Todos esos, esas emociones, esos sentimientos, el poeta lo proyecta en la naturaleza, ¿no? Y entonces la metáfora, la mujer se metaforiza en elementos, repito, que representan la naturaleza, ¿no? Y ese va a ser el recurso básico, ¿no? Con el cual el poeta va construyendo, ¿no? Sus referencias este, en torno a los sentimientos y a la mujer, ¿no? Principalmente. Muy bien, llegamos entonces al final. Estas es las claves, ¿no? De la semana 8, ¿sí? Captura de pantalla, por favor, para que cotejen, ¿no? Con el planteamiento
de los ejercicios del cuadernillo. ¿Sí? Muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes su atención. Nos estaremos viendo más adelante. Si tienen alguna duda, por favor recurran a consultas académicas. Si no, la siguiente semana estaremos también conversando. ¿Sí? Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego.